Y vamos ya a Economía de Frente, un programa que surge de En torno al dinero, por eso estamos en el set de En torno al dinero, porque deriva de este programa de En torno al dinero la idea de un programa de análisis en donde tuviéramos a dos de los principales analistas de este programa discutiendo asuntos de la economía de Estados Unidos, de Canadá, de México y el mundo entero. Gracias, bienvenidos a Economía de Frente. Comenzamos con Ernesto Farrell Santoscoy y Carlos Alberto Martínez. Gracias. Bien, bienvenidos a este programa, como es costumbre, con Ernesto Farrell Santoscoy y Carlos Alberto Martínez, a quienes saludo con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. ¿Qué tal? Ernesto, Carlos. Bueno, un primer bosquejo de cómo sienten la economía de Estados Unidos, Ernesto. Bueno, pues ya empieza a haber algunos datos de caída, por ejemplo, en la producción industrial, muy ligera. Pero al mes de octubre ya se tuvo una ligera contracción del 0.1% en la producción industrial. Dentro de la producción industrial está el factor de construcción. Entonces, pues es uno de los que probablemente sean más afectados por el alza de tasas, ¿no? La tasa de los créditos hipotecarios en Estados Unidos ya llegó al 6%, antes estaba al 2%, y pues de inmediato se contrae entonces la demanda de casas, todos los indicadores de vivienda, venta de casas usadas, venta de casas nuevas, pues están también en terreno negativo, pero de todos modos sigue habiendo otros indicadores que siguen apuntando a que la economía sigue sobrecalentada todavía. En Estados Unidos sigue. Sí, como puede ser los datos de empleo, los datos de incrementos de salarios, que todavía son muy fuertes, hay escasez de mano de obra, los datos de ventas al consumidor, ventas al menudeo, los créditos en tarjetas de crédito. Y también hay que recordar que pues durante la pandemia, el gobierno norteamericano, tanto el presidente Trump como el señor Biden, pues estuvieron dándole cheques mensualmente a las familias, y a veces no te llegaba un cheque, te llegaban 2 o 3, depende de cuántas personas que accedían a esos cheques vivían en la casa, y por otro lado, pues estaban en confinamiento, entonces no podían gastar como acostumbraban, más que por internet. Entonces ahorraron una cantidad muy importante de dinero que se estima en cerca de 2 trillones de dólares, hablando en castellano, billones, trillions en inglés, billones en español. Bueno, pues esa cantidad es cerca del 10% del PIB americano, ¿no? Entonces, sí, es una cantidad importante que es como una especie de amortiguador ante las presiones de recesión que se tienen hacia adelante. ¿Y Carlos? Pues fíjate que yo, como decíamos, digamos, como hemos estado comentando en el programa, sí es necesario ir observando cómo se va desenvolviendo este calentamiento de la economía norteamericana, que por el lado monetario sí se está tratando de controlar, claramente con la alza de tasas de interés tan importante que hemos visto. En la parte fiscal vemos que el gobierno de Estados Unidos sigue gastando, aunque está exportando liquidez, sobre todo a Ucrania, que está mandando una cantidad así ingente de dinero para allá. Pero sí, por la parte interna, los planes de infraestructura y de promoción a la economía y todo, pues siguen adelante. Entonces yo sí esperaría que el año que entra comenzara ya a enfriarse. Ya decía ahorita Ernesto algunas cifras, la economía norteamericana, porque en efecto, los que tenemos algún conocido que vive en Estados Unidos, legal o ilegal, sí recibían, lo que dice Ernesto, sus cheques puntualmente. Y pues eso pues al estilo norteamericano, pues los están saliendo a gastar, a consumir,
Justamente este año lo hicieron y por eso los precios tan altos. Entonces sí se espera un enfriamiento de la economía norteamericana. La profundidad y el tiempo que lleve todavía es incierto saberlo. Lo que sí podemos esperar es que sea una baja, una caída que pueda ser rápidamente revertida por Estados Unidos, porque es, digamos, una economía que hoy en el mundo es claramente la más poderosa, la más capaz, con las mejores herramientas fiscales, monetarias, de consumo, de empleo, etcétera, que cualquier otra. Su otrora opositora, que es China, pues está completamente ponchada, desinflada. Japón se ve bien, pero no tiene la magnitud que tiene Estados Unidos y China. Y Europa, pues ya lo señalaba Ernesto, todavía se le va a complicar el panorama por lo menos un par de años. Entonces sí, Estados Unidos, cual sea su caída, yo sí estimo que será rápidamente o fácilmente revertible. ¿Tendrá un reflejo inmediato en México, Ernesto, esta situación de la economía de Estados Unidos? Afortunadamente, en este año hemos tenido varios motores externos, ¿no? Motores fuera de borda, que han posibilitado que la economía avance. Son las exportaciones manufactureras y exportaciones en el campo. Las remesas familiares de estos cheques que mandaba el gobierno norteamericano a las familias, pues le llegaron a familias de mexicanos o de descendientes de mexicanos que todavía mandan su dinero a las familias que tienen en México, y pues estuvimos recibiendo, o hemos estado recibiendo arriba de 5,000 millones de dólares mensuales. Es una cantidad impresionante. Y adicionalmente está el turismo. Este año tuvimos un boom turístico, sobre todo en destinos de playa, como nunca antes lo habíamos visto, récord histórico, Sí. ocupación al tope. Los empresarios en estos destinos se quejan también de que no encuentran suficiente mano de obra. Y adicionalmente tenemos también el fenómeno del nearshoring, que es la relocalización de plantas que, pues con todo lo que ha pasado, que nos comentaba Carlos Alberto, en China, pues han tenido que irse o se han relocalizado en otras latitudes, más bien cerca del mercado. Y México, Sí. pues, representa la oportunidad ideal, sobre todo en la franja de la frontera norte de nuestro país. Y pues se han recibido a septiembre 32,000 millones de dólares. Bueno, todos estos flujos, lo de remesas, que puede ser este año, pues 58,000 millones de dólares, ¿no? Todos estos flujos se van a revertir ante una recesión, ¿no? Se van a contraer. Es decir, los motores fuera de borda se van a apagar, o algunos van a irse en reversa, ¿no? Y entonces la economía en su conjunto se puede frenar de una manera magnificada, Bien. la economía mexicana. Porque ya antes se había roto la convergencia o la vinculación tan estrecha que existía entre el comportamiento de la economía de Estados Unidos y la de México, ¿no? O sea, cuando la economía de Estados Unidos jalaba muy fuerte, iba pegadita la economía mexicana. Eso de alguna manera ya se había, bueno, no se había repetido al menos, ¿no? Nos hemos empeñado en desvincularnos al alza, ¿no? Eso es bueno. Estoy de acuerdo. Que yo te diría que pese a todo, a México le sigue cayendo inversión extranjera, Bueno, pese a que hacemos todo lo posible porque no caiga, sí, sí, sí. está cayendo. Y mira, para ser un poco provocativo aquí en el programa, la Bueno, verdad es que la ventaja que tiene México sobre cualquier país para verse beneficiado del nearshoring y de esta recomposición de la arquitectura económica mundial es porque somos vecinos de Estados Unidos, digo, la verdad. ¿Para qué nos hacemos? El TLC, ¿no? Y el TLC. Y el el tratado TMC. sí, pero a pesar de que yo lo pondría en segundo lugar, porque sí es cierto que tenemos 30 años haciendo negocios con Estados Unidos, pero no hemos aprovechado al máximo esa privilegio que hemos tenido con Canadá y Estados Unidos durante 30 años para sacar aún más potencial de esto, particularmente llevar las inversiones hacia el sur del país. Sí es cierto que somos vecinos, pero no nada más vecinos de Querétaro hacia arriba.
podríamos ser perfectamente Cuautitlán. exactamente. Bueno, sumamos Sí. Cuautitlán a petición de Ernesto Félix Santoscoy, que no se quede fuera. Y fíjate que eso sería porque, pues dices, es que Chiapas está muy lejos de Estados Unidos, ¿no? Bueno, está más lejos Vietnam, y está más lejos China, y está más lejos Hong Kong. Ucrania. Esa parte sí nos hemos dormido en la hamaca, y el tratado le debimos haber explotado más. Hoy estamos haciendo todo lo posible por desvirtuar el tratado, por impedirlo, por destrabar. Y yo creo que la inversión que hay es porque realmente hay negocios de Canadá y de México que no pueden frenarse, que tienen que seguir, pero si fuéramos un poco más agresivos, Lalo, Ernesto, estaríamos recibiendo muchas más mieles de esta oportunidad. Déjenme ir a una pausa, Claro. tenemos que ir a una pausa y vamos al siguiente bloque con mucho gusto. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Bueno, ahí ya hemos tratado algunos puntos de la economía de Estados Unidos, pero en general, ¿cómo ves al mundo en materia económica? Fíjate que se está, veamos, en el fin de año se están, digamos, conformando, te diría, lo que será el próximo año y te diría a lo mejor los próximos 3 años hacia adelante. Empezamos primero con la parte de la inflación, que ha sido un fenómeno muy, muy, muy importante que ha surgido a raíz de la terminación de la pandemia del COVID, o digamos de la parte álgida de la pandemia del COVID. Vimos efectos inflacionarios en los países desarrollados no vistos en 40 años, en el caso de México en 2 décadas, igual que en el resto de América Latina, y entonces esperamos un panorama hacia el año entrante de altas tasas de interés en general en el mundo, lo cual pues va a encarecer el crédito de las hipotecas, va a encarecer por supuesto el crédito a las empresas y sobre todo las pequeñas y medianas empresas y los créditos personales. Eso lo estaremos observando en todas las economías del mundo. Yo pienso que por el lado también ahora de la inflación, sí estamos observando que Estados Unidos, en efecto, ya ha tocado el techo de su inflación y que yo sí se esperaría que hacia el año que entra comenzara a disminuir. Desafortunadamente no van a disminuir las tasas de interés, ya las traen en el 5% en la Reserva Federal de Estados Unidos, pero no porque baje la inflación las van a comenzar a bajar tan rápido. Yo creo que las tasas de interés en Estados Unidos deberán permanecer todavía altas hasta que de veras la inflación se ancle. Una cosa es que vaya bajando y otra cosa es que ya esté anclada en un promedio de alrededor del 3%, que no lo vamos a ver el año que entra. Este año vimos inflaciones en Estados Unidos del 9%. Pienso que el año que entra estarán en el 6%, y eso no significa que, o sea, eso no detonaría la baja de tasas. Entonces, en suma, las tasas de interés serán muy altas hacia adelante en todo el mundo, incluyendo México. En Europa, sí, la inflación se va a conservar un poco más de tiempo, porque hay que destacar que el invierno en Europa pues se termina alrededor de marzo y a veces hasta mayo. Y sabemos que el conflicto en el centro de Europa con la invasión de Rusia a Ucrania ha generado que el abasto de gas esté pues totalmente mermado, prácticamente cancelado, y sabemos perfectamente que el gas no nada más sirve para calentar los hogares y a la gente, que pues, es fundamental,
pero también sirve para mantener calefacciones en los centros comerciales, en los restaurantes, en general en todas las áreas donde hay convivencia social y consumo. Y más importante todavía, o igualmente importante diríamos, es para la operación de de las industrias. Sabemos de la capacidad industrial que existe en Europa, en el área de automóviles, en el área, digamos, de maquinaria, de alta tecnología, etcétera. Todas esas funcionan con gas. Entonces, ese efecto de escasez de gas sí va a generar escasez de precios, de productos y escasez, por lo tanto, generalizada, que nos va a detonar todavía inflación alta en Europa hacia adelante. Y en el caso, te diría, de China o de Asia, China pues se ponchó, ya no, aparte de haber generado el COVID por comer sopa de vampiro con orejas de perro, lo que ha generado es pues el efecto desde luego del COVID, pero además siguen con su política de cero tolerancia al COVID, por así decirlo, cero contagios, que han estado cerrando sus empresas, sus manufacturas, sus fábricas, y esto está generando, entre otras razones, más los cambios de política económica que ha impuesto Xi Jinping en el sentido de generar cambios en la estructura económica de China más enfocados hacia adentro, más que enfocados hacia el exterior. Entonces, esto está generando que China baje su crecimiento y que lo tendrá este año, el año que entra, alrededor del 2-3%. Y Japón, por último, se ve bien, es el área que se ve mejor allá. Estamos a ver, quisiera escuchar a Ernesto Félix Santos Coy ahora. ¿Cómo ves el asunto de la inflación global, Ernesto? Bien, hay buenos datos, como saludo también a Carlos Alberto y a todo el auditorio. Hay buenos datos recientes en el que se empieza a ver en algunos países, particularmente en Estados Unidos, que la inflación al productor subyacente ya está abajo del 6, ¿no? Y pues eso implica, con todo y los problemas que acaba de comentar Carlos Alberto, que muy probablemente tengamos en los siguientes meses una inflación al consumidor que pudiera ir descendiendo de manera rápida, pero hasta cierto nivel. Ese nivel me parece que anda entre el 5,5% al 6%, y que ahí se va a estacionar un rato, que va a ser muy difícil bajar después de esos niveles hacia más abajo, porque todavía subsisten problemas como los que acaba de comentar Carlos Alberto, de pues, la disrupción en las cadenas de suministro a nivel global. Sigue habiendo, de todos modos, un precio alto del petróleo y del gas natural. Sigue habiendo también pues, una situación de extrema vulnerabilidad en la cuestión de granos por la guerra de Rusia con Ucrania. Con cualquier cosa, el señor Putin vuelve a romper el acuerdo y se vuelve a impedir la exportación de Ucrania de grano, pero además pues, la producción no está normalizada, ¿no? Por la guerra. Y entonces pues sigue habiendo todos estos problemas, escasez de mano de obra en Estados Unidos. Todo esto hace que la inflación, pues digamos estructural, la inflación que está de fondo, pues se quede ahí, y esa sí sea difícil de bajar. O sea, tú sientes en ese sentido, como lo había comentado, como lo comentó Carlos Alberto, que las tasas de interés están aquí para después del 2024 quizá. Sí, y así se han pronunciado principalmente algunos miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal. No quieren cometer el error que se cometió a finales de los 70s, principios de los 80s, en el siglo pasado, que subieron la tasa porque estaba la inflación alta y luego la bajaron muy rápido, antes de tiempo, y después pues vino la inflación más alta y tuvo que llegar el señor Volcker a subir las tasas en forma exagerada, ¿no? Arriba del 16%, ¿no? Entonces no quieren cometer ese error y están diciendo, Jerome Powell lo ha dicho muy claramente, vamos a mantener las tasas de interés altas hasta que el trabajo esté completamente terminado. Y eso se puede traducir en tasas altas hasta el 2024. Hasta que la inflación evidentemente esté bajo control, quiere decir que
durante varios meses, si no es que medio año, se establezca, en el caso de Estados Unidos, 2%, no más de 2%, ¿no? Sí, que esté abajo del 3, sondeando el 2% un buen rato. Pero pues también tenemos en el panorama, y hay que mencionarlo, ¿no? Un escenario muy probable de una recesión, tanto en Estados Unidos como en Europa, una recesión global. Y esa recesión pues implicaría menor demanda de bienes y servicios, porque es lo que ha ocasionado, junto con problemas de oferta que ya hemos señalado, pues una demanda exagerada, sobrecalentada de la economía americana y europea, pues generó también el disparo de la inflación, ¿no? Entonces, una recesión implica que la demanda se contrae y, bueno, pues cuesta mucho sufrimiento a la sociedad, en empleos, etcétera, pero pues es la única manera de realmente atacar las expectativas de inflación que también generan inflación, ¿no? Sí, quiere decir que, y sientes, Carlos Alberto, que la demanda comienza a disminuir. Sí, aunque los efectos, por ejemplo, de las alzas de tasas de interés todavía no están por sentirse. Vamos a ver, yo creo que el año que entra ya las altas tasas de interés bueno, en México, en el mundo, en Estados Unidos ya van a empezar a resentirse en sectores clave que le afecta las tasas de interés. En todos los sectores afecta, pero donde es así muy significativo es, por ejemplo, en el sector inmobiliario. Y ahí es donde realmente ya vamos a empezar a sentir el efecto de la restricción monetaria y eso generará pues un impulso a la baja de la inflación precisamente y esto pues obviamente va a detener mucho de la demanda aparejada al sector vivienda, que sabemos es uno de los sectores que más impacta al crecimiento económico y en general, pues a la inflación, ya sea hacia el alza o hacia la baja. Está muy ligado con todo esto. Entonces yo sí siento que puede estar disminuyendo el consumo, pero todavía estamos por ver los efectos reales de la política restrictiva monetaria en Europa, en Inglaterra, en Canadá, en Brasil, en México y en Estados Unidos, que es Chile, que son prácticamente todo el mundo está subiendo sus tasas de interés. Bien, permítame ir a una pausa y regresamos. Estamos en Economía de Frente. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Bien, ahora vamos a entrar a la economía de México. ¿Cómo ven la economía mexicana, Carlos Alberto? Fíjate que hay que apuntar algunas cosas que vale la pena decir. Primero, el crecimiento de México se está observando que está cerrando bien el año, inclusive de manera sorprendente para lo que se esperaba, aún por encima de los pronósticos de la misma Secretaría de Hacienda, que como todo gobierno no es algo anormal, suelen ser optimistas, ¿no? Por claro. supuesto, pues en todo el mundo ocurre. Pero sí estamos viendo un crecimiento que ya estaría rondando en el 2,5% para el año 2022. Pero sí es importante apuntar, una cosa es el crecimiento de 2022 y otra cosa será el de 2023, porque realmente, como ya lo apuntaba Ernesto en el bloque anterior, no se ve ningún panorama optimista hacia el año que entra, particularmente porque las dos fuentes de crecimiento importantes que tenemos en México, que son las remesas y la manufactura de Estados Unidos, ya están sintiendo signos de caída precisamente por la desaceleración de Estados Unidos. Pero también este tema es medio tricky
el del crecimiento, porque si lo vemos, por decirte, agosto a agosto, pues sí se ve un crecimiento muy impactante, ¿no? Ya lo vimos del 4%, etcétera. Pero si nosotros analizamos el crecimiento de julio a agosto, es otra cosa. Y si vemos el crecimiento de agosto a septiembre, también es otro elemento, o de septiembre a octubre, francamente ahí sí no se aprecia ya crecimiento alguno. Lo que pasa es que en México lo solemos medir con el año anterior, entonces decimos desde septiembre a septiembre, pero si dijéramos de julio a septiembre, no estaríamos viendo este tema de crecimiento. Así lo miden en Estados Unidos, de mes contra el mes pasado, contra el mes pasado. ¿Cómo crecimos con relación al mes pasado? ¿Cómo crecimos con relación al mes pasado? Y en México lo vemos cómo crecimos con relación al año anterior. Entonces, eso sí quisiera yo apuntarlo. Y por último, ya para darle espacio a Ernesto, es el tema de la cifra de inversión. Estaríamos proyectando para el resto del año inversión extranjera directa que debe de rondar alrededor de los 34 o 35 mil millones de dólares. Y esto se debe fundamentalmente a que es inversión que los americanos y los canadienses, hay un importante componente de inversión canadiense ahí, tienen que seguir en su proceso de negocio. No es, ya lo decíamos, producto de una mejoría del Estado de Derecho en México, producto de una mejoría en el tema de inseguridad, producto de más respeto hacia el Tratado de Libre Comercio, hacia las reglas establecidas, etcétera, sino que ya es un tema inercial. Si tú dices la inversión extranjera que sube 30% otra vez con relación a septiembre del año pasado, que es la cifra que está saliendo, septiembre del 21 a septiembre del 22, pues tiene un 30 y tantos por ciento en 30% de incremento. Pero, y se proyecta que para el resto del año estará en 34 mil millones. Pero fíjense nada más, la inversión extranjera que viene de Estados Unidos y Canadá, dos potencias económicas mundiales que tienen un tratado de libre comercio con nosotros y una vecindad, alcanzan los 34 mil millones. Pero las remesas de nuestros paisanos alcanzan 55 mil millones de dólares. Entonces, el dinero que manda un ilegal o legal que trabaja en la fontanería, que trabaja en la carpintería, que trabaja en la construcción, en el campo, suma más, mucho más que la inversión extranjera que pueden hacer las grandes marcas, las grandes empresas globales de sectores energéticos, automóviles, construcción, tecnológicas, etcétera. Es increíble. Entonces sí me gustaría que lo viéramos en ese contexto. Gran cifra de inversión extranjera, pero que palidece al lado de las remesas que mandan nuestros paisanos al país. Ernesto. Sí, totalmente de acuerdo. Muy interesante la observación de Carlos Alberto. En nuestros indicadores oportunos estamos viendo lo siguiente. Sí, a partir de agosto empezó a haber un repunte de las cifras, sobre todo si las consideramos a tasa anualizada. El INEGI dio una estimación oportuna última para para septiembre, de un crecimiento del 4.8 anual. Agosto, ya se dio a conocer el dato en semanas atrás, el IGAE creció 4.2. Con esto, el promedio aritmético de los IGAEs de julio, agosto y septiembre, voy a hablar de puras tasas anuales, debería de ser 3.9 el crecimiento del PIB, en lugar del 4.2 que dio a conocer el INEGI en forma preliminar a finales del mes de octubre. Vemos probable que cuando se conozca el PIB, que va a ser precisamente hoy que se transmite el programa, probablemente se revise ligeramente abajo el crecimiento del tercer trimestre. Pero lo que estamos viendo en octubre, con nuestro indicador más oportuno, que es el IBEM, es que la economía podría crecer al 6.9% en octubre. Voy a dar algunas cifras de los componentes que hay por dentro. La producción automotriz creció 8% en octubre, pero las exportaciones crecieron 19%. La venta de automóviles en el mercado interno creció 18% anual.
Las ventas de las cadenas comerciales afiliadas a la ANTAD, bajo el mismo piso de ventas, tuvieron un incremento del 12% anual. Si le quita la inflación, crecieron 3.4% anual en términos reales las ventas de las cadenas comerciales en octubre. Las remesas arriba de 5,000 millones de dólares y el empleo, 207,000 nuevos puestos de trabajo en el IMSS, afiliados al IMSS, que es la economía formal, en un solo mes, el mes de octubre. Bueno, todo esto nos hace ver que estas cifras optimistas, desde luego que tienen que ver con una base de comparación muy baja del año pasado, pero siguen siendo muy fuertes. Ahora, como decía Carlos Alberto, si las comparamos contra meses previos, sí se está viendo que se le está acabando el gas, ¿no? En la medida que, por ejemplo, tengamos una contracción en la producción industrial en Estados Unidos, sobre todo cuando se dé ya en la parte de manufactura, pues inmediatamente nuestras exportaciones manufacturas van a caer, también se podrían caer las del campo, ¿no? Las remesas van a bajar, y entonces para el año entrante sí podríamos tener una recesión amplificada en nuestro país, ¿no? Pero sí es probable que cerremos este año, a final de cuentas, en el 3% de crecimiento. Ya de por 3%. Arriba, sí, el doble de lo que estábamos estimando a mediados del año, estimamos 1,5. Había quien estimaba 1.2 como BBVA Bancomer. Pues es el doble. Y arriba de lo que ha estimado Hacienda, que era 2.4%. Bueno, ahí están las razones por las cuales se está creciendo más, a pesar de que las condiciones no son las ideales, ¿no? Exactamente. A pesar de toda esta desconfianza que existe por las políticas públicas, por las iniciativas de ley que van en contra de la confianza, por la inseguridad, por toda esta regulación de energía, que pues es un freno a la inversión también. Quizás yo terminaré mi comentario diciendo, en lugar de los 34,000 millones de dólares de inversión extranjera, deberíamos de tener al año fácilmente 80,000 millones de dólares, que los tiene Brasil, que los ha tenido Brasil. Sí. Why not? Sí, claro, por supuesto. Es que realmente, mira, como dice Ernesto, sin hacer nada, sin despeinarnos. No, si todo en contra. Sí, exacto, más bien haciendo lo que contra, no se debe de hacer. Con todo en contra nos caen 35,000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque somos vecinos de Estados Unidos, esa es la verdad. Pero si hiciéramos algo, como decíamos, si el gobierno, los empresarios juntos o como sea, preferentemente juntos, fueran fenicios y estuvieran sobre Estados Unidos y sobre Canadá invitando a invertir en México, esto sería otra cosa, pero para invitarlos necesitas tener abasto de energía barata, necesitas tener renovable derecho, exactamente, tienes que tener Estado de Derecho, pero realmente es que no tenemos ningún andamiaje jurídico en el país, de veras que garantice las inversiones en el país. Tenemos parchecillos y cosas, y muchas cosas son pues de contentillo, ¿no? El esquema de autoridad de México, no de esta administración, sino en general, de todas, es pues autorizaciones a contentillo, a través de corrupción o a través de que se cierra la política, no se cierra, etcétera. No hay una permanencia en el marco jurídico de atracción de inversiones y pues la inseguridad también. Y una inversión no nada más es llegar, caer, hacer una fábrica y listo. Acuérdense que eso tiene alrededor muchas cosas adicionales que son las que no estamos poniendo. Entonces un terreno al lado de la potencia no está siendo suficiente. Bien. Si les parece bien, hacemos una pausa última con el ánimo de cerrar con ganas el siguiente bloque de análisis de su parte, en donde ya veremos en conjunto lo que ustedes estiman más conveniente tanto de Estados Unidos como del mundo y de México en el siguiente segmento. Regresamos.
¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Antes de terminar, más bien antes de comenzar la síntesis de lo que sería el programa en materia económica de México y el mundo, valdría la pena quizá tratar algunos minutos sobre el asunto de Gerardo Esquivel, el subgobernador del Banco Central, que fue designado por el presidente de la República como el candidato de México a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, y que pues que lamentablemente no tuvo suerte, tuvo un muy triste papel porque no se hicieron las formas del cabildeo necesario para que le fuera bien al candidato mexicano, ¿no? Y resultó con en realidad dos votos, incluyendo el de México, ya serían 3 votos, que a mí me parece que no le hizo justicia esa votación, y ahora el presidente le anda buscando dónde lo va a poner, lo que significa que no estaría en la tesitura de ratificarlo en su puesto como para un siguiente ejercicio como subgobernador. ¿Qué piensan ustedes, Carlos Alberto? Tú que conoces también el Banco de México. Una de las cosas, yo creo que esto viene desde el arranque. A todas las administraciones que yo he conocido o que he participado, la primera designación de un miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México lo agarra con los dedos en la puerta, porque durante la campaña y durante la transición es algo que no trabajan. Entonces, prácticamente te diría, empezamos la administración el 1 de diciembre y antes del 15 tienes que nombrar la propuesta para el gobernador que empezará a finales de ese mismo mes de diciembre, particularmente el 1 de enero. Entonces me ha tocado experiencias en las que, oye, ¿y quién se va ahí al banco? ¿Qué es eso? No, pues un banco central, una junta de gobierno, pues, a ver quién se avienta de espontáneo. Eso fue lo que me parece pasó con Esquivel, gran Oye, perdón, te voy a interrumpir, Carlos Alberto. Claro, en el caso de él fue Oye, ¿te puedo interrumpir? La renuncia del Cueto, Sí. una renuncia medio rara, todos sabemos que no es enfermo, pero bueno, se renunció por motivos de salud, abre ahí el hueco y se manda al subgobernador Esquivel, un gran economista muy connotado, pero ya ahorita, en el momento en que ya se decide, yo creo que el presidente desde hace tiempo decidió no ratificarlo por 8 años más, desde hace tiempo lo decidió. Sale la idea de que vaya al Banco Interamericano de Desarrollo. Hay que recordar que México ya tuvo un gobernador, un presidente del Banco de Desarrollo, ni más ni menos que uno de los grandes secretarios de Hacienda que ha tenido el país en su historia, don Antonio Ortiz Mena. Bueno, pero los que hemos participado en esos procesos sabemos que eso no se cabildea jamás por la Secretaría de Relaciones Exteriores. En la Secretaría de Relaciones Exteriores no ¿Es directamente la presidencia? Sí, no directamente, es la Secretaría de Hacienda la que hace el cabildeo, platica con los secretarios del Tesoro de los países de América Latina. Sí es cierto que Estados Unidos es muy relevante, pues es muy relevante en la ONU, es muy relevante en el Fondo, en el Banco Mundial, en la FAO, en la OMC y en el Banco Interamericano, porque es el que más dinero da. Es el que más dinero aporta a la ONU, es el que más dinero aporta al Fondo Monetario Internacional, es el que más dinero aporta a la Organización Mundial de Comercio y, por supuesto, es el que aporta, fíjense nada más, en el Banco Interamericano de Desarrollo, Estados Unidos aporta el 30% de sostenimiento, más el 11-12 que aporta Canadá, pues entre los dos
traes el 40 y tantos% de la votación, pues obviamente que sí les tienes que pedir parecer, pues tienen mucho peso ahí, porque tienen mucho dinero metido. A ver, Ernesto, tú querías participar, ¿qué Sí. querías anotar? Yo voy a hacer un poquito de historia, abundando en lo que estaba comentando Carlos Alberto, ¿no? Al empezar el sexenio se nombró a Jonathan Heath como su gobernador. Después sí viene la renuncia del Cueto por problemas de salud y entonces ponen a Esquivel. Esquivel ya estaba trabajando como subsecretario de Hacienda con Ursúa, con el primer secretario de Hacienda que tuvo esta administración, y académicamente se le reconoce como un excelente investigador en materia de distribución del ingreso, de la cuestión, digamos, de equidad, ¿no? Pero no tenía la menor experiencia de Banco Central. Entonces entra a la Junta de Gobierno y vamos a decir que recompone un poco el equilibrio entre los gavilanes, que son los duros, que quieren siempre estar subiendo la tasa, ¿no? Y los blandos, se convierte en el más blando de todos. Y entonces él estuvo empujando siempre o que no hubiera aumentos o que los aumentos fueran pequeños. Sin embargo, con la pandemia, el tipo de cambio se fue a 25 pesos en el primer cuatrimestre del 20, y entonces pues le llega la tentación al presidente de llamar al gobernador del Banco de México en turno, el doctor Alejandro Díaz de León, y lo llama a Palacio y le manda a pedir, le solicita si le puede dar un adelanto de los remanentes que se pudieran generar en el año de una vez, ¿no? Porque a 25 bueno, pesos, préstame. Sí, los remanentes podrían, si se hubiera quedado el tipo de cambio en 25 pesos, podrían haberse convertido en 1 billón de pesos. Esos remanentes de operación del Banco de México, que por ley el Banco de México los tiene que entregar a Hacienda. Y entonces hubo unas declaraciones de Esquivel diciendo que, pues, que las reservas no estaban para eso y que no se podía violentar la ley. Y entonces el presidente en una mañanera dijo, ya lo perdimos, ya es un fifí. Y me parece que desde entonces cayó de su gracia. El presidente tiene la facultad de nombrar a los miembros de la Junta de Gobierno. Tienen que ser ratificados por el Senado. Esta ratificación, digamos, en esta ocasión, perdón, a Esquivel se le vence su periodo en diciembre, y bien fácil el presidente podría nombrarlo para otro periodo, como comentaban, ¿no? Pero pues creo que lo ratifica, lo ratifica, o sea, lo consiente para otro periodo. Por 8 años. A proponer, o lo vuelve a proponer, o sea, la forma es volverlo a proponer. Así es. Sí, así es. Y entonces, pues creo que se le buscó una salida elegante. Y entonces lo mandarlo mandan a tostar al internacional. A la guerra sin fusil. Bueno. Sin fusil. Sin el cabildeo suficiente. Y luego tienes un comunicado de la Secretaría de Hacienda diciendo qué barbaridad, más de lo mismo en el BID con la elección del brasileño, ¿no? Que ya estaba más que cantado. Desafortunada el comunicado, ¿no? Porque ahora, ¿lo hizo la Secretaría de Hacienda o la Presidencia? La Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda. Cuando, pues como nos acaba de contar Carlos Alberto, pues es a quien le correspondía haber hecho el cabildeo antes de lanzar a tu candidato. Ajá. Muy mal hecho. No y fíjate que antes de lanzarlo e irse a ver a los americanos, tiene que hacer en Hacienda lo que hacíamos, es un cabildeo con las economías de la región. Y obviamente Brasil, Argentina, Chile son de las economías que primero tienes que consensuar a ver si puedes sacar un economista de esas tres. Bueno, ni economista, porque puede ser un abogado, puede ser cualquier cosa. Hemos visto cómo el Fondo Monetario Internacional lo dirigió una abogada, ¿no? Lagarde, que ahora está en Europa. Entonces, no sé, pero el chiste es que salga una propuesta de estos 3, 4 países. Oye, Brasil, ¿traes algún interés? Oye, Argentina, ¿traes algún interés? Mira, México lo tiene, etcétera. Y ya más o menos con eso, pues ya te vas a Estados Unidos, que es el que pues tiene el mayor dinero
metido ahí en el banco a pedir su apoyo. Aquí, pues, con 5 días solamente antes del proceso, pues, ni al caso, ¿no? Ni siquiera había. Oye, ¿y estaba antes nominada digamos, sugerida la doctora Bárcena, ¿no? De la CEPAL. Exacto, que además esa era otra cuestión, ¿no? Que ya tenías un candidato que no. Pero luego ella dijo que no, ¿no? quería. Por cuestiones de salud. Por cuestiones de salud del esposo, No, etcétera. del esposo, que creo que tiene un problema de salud serio y que quería atenderlo. Ahora, a ver, ¿de veras es salud? ¿O es un asunto que decía, no, yo no voy? Si ya sé que Estados Unidos ya determinó que va a ser un brasileño, ¿por qué me presento? Exactamente, sí. Y ese Las es dos cosas. Además, las dos cosas, ¿sí? ¿Tú crees que fueron las dos cosas? Y fíjate que algo muy interesante que sí quisiera. Como dama no puedes darte ese lujo, ¿no? De que te baten. No, porque además internacional sí se ve mal, sí Claro. se ve el oso. Normalmente esas posiciones pues son ya muy consensadas entre las economías de Agustín Cartes perdió una nominación, ¿sí te acuerdas? Sí, por supuesto. Iba al FMI. Al FMI, y no creo que se haya visto mal, o sea. No en hombre, pero en mujer. Y de consolación le dieron el Banco Internacional de Pagos. Él es el banquero central de los banqueros centrales. Pero y ahora le acaban de dar un premio, ¿no? Al mejor economista. Al mejor economista. Fíjate que también una de las cosas que podemos apuntar es que se habla mucho de que en la región está surgiendo un movimiento socialista, porque ya tienes a Lula en Brasil, tienes a Fernández en Argentina. Están borrachos con todo respeto. A Petro en Colombia, obviamente Venezuela, pues ya llevan un rato ahí, Cuba, pues ni se diga, llevan ahí la eternidad. Perú y México, ¿no? Pero en realidad aquí hubiéramos esperado que todos estos países y líderes gobernantes socialistas hubieran hecho un frente común para apoyar a alguien, y sobre todo México, que ha querido ser el líder de este bloque socialista. No se pudo. Hay que recordar algo muy interesante. En Brasil, quien postuló al hoy electo presidente del BID fue el presidente Bolsonaro. De derecha. Pero que Lula da Silva, como presidente electo en un acto de Estado, en un acto democrático, decidió seguir manteniendo esa candidatura, y no solo eso, sino apoyarla. Un presidente que va entrando a Brasil, entonces ahí creo que la manejaron pues mucho mejor. Lula es un líder de izquierda muy distinto a otros. Pero ese sí es de izquierda, era dirigente sindical. Ese sí es de muchos izquierda, años. De veras, con una visión. Les Valesa. Con una decisión, una visión de darle empleo a los brasileños. Sí. Una decisión de que crezcan. Él lo afilió, él no estaba en el PRI, ¿no? Lula da Silva no perteneció al PRI, ¿no? Ese sí viene de la clase trabajadora real. Sí, claro, por supuesto, claro. Y hay que recordar que en sus administraciones, ojalá aquí se repita con esta nueva oportunidad, Brasil creció. Ojalá que no, porque nos va a quitar clientes. Disminuyó la pobreza. ¿no? Petrobras nos rebasó. ¿De qué forma? Con la apertura al sector brasileño, con su empresa del Estado. Del Estado, que además es mixta, ¿no? Allá sí se permite participación privada en la petrolera. Y pues vean, es la petrolera más poderosa de Latinoamérica, y pues sí, acuérdense que Lula llevó a Brasil al BRIC, al grupo de los BRIC, de las naciones en vías de desarrollo con mayor potencial de crecimiento. Ya después lo echó a perder su pupila. Su pupila. Y luego el pupilo de la pupila. Pero realmente sí, y además disminuyó la pobreza, aumentó la seguridad en Brasil. Sí, es un líder de izquierda de veras. Envidiable, de veras. Totalmente. Sí, promovió la inversión. Es que sí hay que distinguir, porque esos de que se promueven como de izquierda y la verdad son renegados de la derecha, en fin. Así es. No, y se quieren convertir en dictadores. Ve cuántos tenemos así, Daniel Ortega y Maduro. Exactamente, y algunos lo logran, ¿eh? Sí. El cubano. Sí, bueno, sí, claro, por supuesto. Y que por cierto, Morales. Lamentamos la muerte de Pablo Milanés. Claro, por supuesto. Ya que vimos pasar a Cuba por ahí, se nos ocurrió Pablo Milanés.
Señores caballeros, qué bonito terminó el programa. Muchas gracias. Le ve que el chisme lleva buena información. Muchas gracias, Carlos Alberto Martínez. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Ernesto Félix Santos. Carlos Alberto. Un enorme placer. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, caballeros. Que estén muy bien todos. Hasta luego. Gracias.